Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Planeta Venus en Comunidad. ¿Cómo están? Espero que ya se estén conectando por ahí, porque el día de hoy tenemos información muy importante y relevante de lo que está pasando y cómo estamos enfrentando la crisis que estamos viviendo hoy en día. Así que bueno, antes de presentarles a mi invitada, quiero darles un par de mensajes por ahí comunitarios. Como ustedes saben, el fin de semana ponemos lo más importante de las noticias de la semana, así es que los invitamos para que los escuchen. Están por ahí en nuestra página de Facebook y también lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, los invitamos para que vean todas las noticias de la semana pasada, lo más importante que a veces no llega a nuestra comunidad latina. Y bueno, también quería invitarlos, fíjense que se comunicaron con nosotros los del distrito escolar y están muy preocupados porque dicen que todavía muchas personas no están yendo por los paquetes de los niños y no están pues apoyando a esos niños para que sigan con la educación. Así que una de las cosas que están pidiendo el distrito escolar es que si usted no ha recibido una llamada telefónica de la maestra del niño, es porque seguramente no tienen su información ah, como debe de estar ahora, ¿no? Tal vez usted se cambió de dirección, tal vez ya cambió los números de teléfono. Así que le están pidiendo que es muy importante que usted se comunique con su maestra a su escuela y que les deje saber su información que tiene actualmente. Eso es muy importante para que los pequeñitos continúen con su educación. Y bueno, pues bienvenidos el día de hoy. Nuestro programa es la salud mental durante el COVID-19. Y hemos estado platicando con muchas personas de la comunidad cómo esto nos está trayendo mucha ansiedad, cómo las situaciones, los cambios, y puede ser todo, algunas personas estresan una cosa, otras personas otras, pero el día de hoy tenemos a una experta que nos va a hablar un poquito más del tema, así que estamos en vivo, usted puede dejarnos sus preguntas, saludos para nosotros contestarlas y ayudarle lo más que podamos. Así que bueno, con ustedes está mi querida amiga Maribel Nájera desde la Ciudad de México. Maribel, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto en estar con ustedes enlazados vía remota, lejos en la distancia de territorio, pero muy cerca en el corazón, porque el año pasado estuvimos por estas fechas en Wichita y fue una gran experiencia en la jornada de migración y tenemos muy, Norma Rodríguez, mi colega y yo, estuvimos con Claudia Amaro y su equipo de trabajo y en la universidad. Entonces tenemos muy bonitos recuerdos y me da mucho gusto estar con ustedes en el programa y enlazados a Wichita. Y justamente, Maribel, esta semana deberíamos de estar teniendo la segunda conferencia aquí en Wichita con ustedes. Por cosas personales habíamos pensado en aplazarla y mira, de todas maneras lo más probable es que no se hubiera podido lograr, pero esperamos Sí, contar con su presencia otra vez pronto, si no es a finales de este año, esperamos que el próximo año, porque el año pasado para las personas que nos están viendo ahorita y que no están familiarizados con esto, tuvimos la primer conferencia, digamos, internacional con el tema específicamente hablando de la salud mental en inmigrantes. Y déjenme presumirles que Maribel Nájera, junto con sus colegas en el ILEF, que al ratito les vamos a platicar un poco más del ILEF, tienen, bueno, la organización tiene años estudiando lo que es el trauma en cuestión de personas que salen y regresan de sus países de origen, ¿verdad, Maribel? sí, sí, nuestros fundadores vinieron del Sudamérica, de Argentina y Chile, y ellos fundaron el ILEF y una de nuestras líneas de trabajo es el enlace con otros países que han vivido migraciones por diferentes situaciones, en el caso de ellos por la dictadura argentina y chilena, y en otros momentos con personas de Centroamérica, y ahora pues muy desde hace algunos años con toda la violencia del norte del país, de México hacia Estados Unidos. Y bueno, siempre el tema de la migración nos ha interesado como un fenómeno social, pero nosotros lo trabajamos más desde la salud mental y el apoyo emocional hacia los migrantes, ¿no? Y algo que llamó mucho la atención, Maribel, el año pasado, cuando tuvimos la conferencia con muchos
donde asistieron más o menos alrededor de 70 profesionistas entre trabajadores sociales, enfermeras, personal del ámbito médico, maestros. Y una de las conversaciones que hubo después de eso, después de esta conferencia a la que ustedes vinieron y fueron los principales expositores de esta conferencia, fue la cuestión de que Estados Unidos, siendo el país de los migrantes, el país de más alta migración, aún no utiliza ciertos términos que ya otros países, por ejemplo, están estudiando, como España o como en este caso ustedes en México. Y en otros países está estudiando mucho toda esta cuestión de la salud mental en inmigrantes, y aquí en Estados Unidos muy pocos profesionistas lo tratan desde esa perspectiva, y yo lo puedo testificar con mi propio testimonio, vaya la redundancia, porque yo he estado en terapias en diferentes ocasiones por diferentes motivos, pero no porque estés tú presente. Una de las terapias que más me ayudó, que siento que dio desde el punto de vista, dio en el meollo del asunto, como dicen, fue la que tuve contigo a través de videoconferencia por medio de Skype. Tuve la fortuna de hace más o menos 4 o 5 años de estar en un programa que se estaba haciendo en la Ciudad de México, piloto para migrantes que estaban retornando y que estaban pasando por procesos difíciles. Y como muchos saben, bueno, yo he estado en detención un par de veces y estaba pasando por momentos difíciles, y decidí entrar y tuve la suerte de ser aceptada a este programa piloto, donde tuvimos alrededor de 12 sesiones vía conferencia, Maribel, si mal no recuerdo, Sí. y que fueron para mí un salvavidas en ese momento, ¿no? Me ayudaron a vivir la vida de otra manera, a ver la vida de otra manera, y entendí que muchas de las cuestiones que yo estaba trabajando venían de atrás, muchas cosas vienen desde que dejamos nuestro país. Entonces ahorita a mí se me hacía muy importante traer este tema, porque ahorita estamos viviendo una crisis. Sin embargo, muchos de nosotros no hemos sanado cicatrices que traemos desde el dolor de haber dejado a nuestros padres, el dolor de haber dejado nuestras tierras, nuestras comidas, nuestras costumbres, y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, Maribel. ¿Por qué es diferente cuando te enfocas en la cuestión de abandono, de pérdida, de dejar tu lugar, cuando estamos hablando de la salud mental? Pues porque es muy importante trabajar la salud mental en general, porque la salud física y la salud mental están relacionadas íntimamente. No podemos hablar, por ejemplo, ahora que estamos viviendo el tema del virus, del COVID-19, si alguien se enferma, no podemos decir nada más que tiene fiebre y le duele la cabeza y que superó la enfermedad, o en el caso de los familiares, que falleció su familiar de este virus. Nos afecta en todas las emociones. Tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos tristeza, tenemos a veces una hiperactividad muy grande de estar haciendo cosas, y a veces no, estamos muy caídos y no queremos hacer nada y tenemos apatía. Tenemos diferentes reacciones emocionales, misma situación que esta incertidumbre mundial. Ahora sí podemos hablar del mundo y no solamente de los migrantes o de los latinos, pero pensando en específicamente la población de incertidumbre grave, o esta parte que donde podemos estar en peligro de perder la vida, o que alguno de nuestros familiares, por ser anciano o por tener alguna vulnerabilidad como la diabetes o la hipertensión, alguna enfermedad preexistente, o ser adulto mayor, pues resulta que se remueven estas cosas del pasado que quizá, como dijo Claudia, no hemos acomodado, ¿no? Cuando se migra, pues hay un proceso en un sentido a veces muy consciente del por qué migrar, por mejorar la economía o por huir de la violencia o por progresar, por diferentes cosas. Pero al migrar perdemos, tenemos muchas pérdidas, el país, la ciudad, la comunidad, familiares, y a veces físicamente algunos familiares que mueren. Entonces, al llegar a la nueva ciudad, al nuevo país, tenemos una tarea muy gigante, que primero es sobrevivir desde el trayecto y la adaptación, y después empezar a elaborar estos temas que tienen que ver con cómo acomodarnos al nuevo lugar, ¿no? Cómo
adaptarnos es una de las palabras más importantes, que es un trabajo nada fácil, o sea, que es retener lo bueno de nuestro país o nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra comida, y al mismo tiempo aprender una lengua, saber las reglas, saber las leyes, conducirnos adecuadamente en los espacios para no cometer ninguna ilegalidad dentro del país o ser discriminados. Digo, la discriminación y la violencia la ejerce quien está decidido a hacerlo, pero pensando en el cuidado de cada quien, pues es importante todo este tema de la adaptación. Y si vemos el tema, como muchas veces lo hemos hablado con Claudia y con otros migrantes, que esto atraviesa por los patrones trigeneracionales, ¿no? O sea, el hecho de haber migrado y a veces ni siquiera conocer bien la historia de los abuelos o de los tíos que dejaron en otro país y de repente vivir cosas parecidas, pareciera que se repiten patrones y si no los tenemos claros, de tener un mapa de quién es nuestra familia, qué es lo que dejamos y cómo elegimos en otros momentos, pues va a ser complejo. Entonces, eso es importante en cualquier tipo de migración, el tener claro que nos tenemos que cuidar en el tema de pedir ayuda cuando ya no podemos resolverlo solo, ya que tenemos casa y comida y quizá trabajo, que es lo más importante. Viene esta parte que se viene a evidenciar que son las emociones. Y yo pienso que ahorita en el tema del COVID, pues eso es lo que está sucediendo, ¿no? Porque tenemos un miedo real, un peligro real, que es enfermarnos y quizá morir. Eh, entonces, es una gran incertidumbre porque produce diferentes emociones, ¿no? Miedo, ansiedad, tristeza, enojo, apatía, agresión, hasta franca violencia. Aquí en México hemos recibido mucha gente que está en aislamiento, que está viviendo con gente que la maltrata, sea su pareja o sea algún miembro de la familia que maltrata a otro y que no pueden salir porque el confinamiento, aunque no es militar ni hay multas, sí hay una gran eh, número de personas que estamos respetando el aislamiento y entonces se dan muchos temas familiares simplemente del dejar de salir y de irritabilidad, de compartir el espacio todo el tiempo. Entonces, estas emociones y reacciones tenemos que reconocerlas, pero depende del grado de peligro y de los recursos materiales y emocionales que tenemos, vamos a enfrentarlo de una manera o de otra, porque es muy importante y se los sugiero que piensen qué situaciones difíciles vivieron en otra época o cuáles fueron las situaciones más difíciles y qué les ayudó a salir adelante. Porque ahora que se lo hemos preguntado a nuestros consultantes en el ILEV, la gente a veces empieza diciendo que está muy ansiosa, que no puede dormir, que está enojada, que hay muchos pleitos en la familia, pero cuando nos movemos al lado de cómo has enfrentado otros problemas, hay gente que nos ha dicho, no, bueno, pues mi hijo estuvo en el hospital unos meses y pude sobrevivir y me ayudó leer, me ayudó el apoyo de la familia, me ayudaron muchas cosas, ¿no? Hay que conectarnos con qué nos ayudó. Una de las cosas que son bien importantes en estos momentos para cualquier persona que está viviendo el aislamiento es la organización y el hacer algo, alguna rutina, que quiere decir hay que poner un horario para levantarse y otro para dormirse, hay que tratar de hacer ejercicio dentro del nivel que ustedes puedan, desde algo sencillo como caminar o hasta hacer, hay muchos tutoriales o clases desde zumba y baile o ejercicio muscular, pero también hay yoga, hay tai chi, hay meditación, cualquier ejercicio, porque estar sentado todo el tiempo oyendo noticias o estar angustiado, pues nos va a paralizar y nos va a ayudar, nos va a tener mal, nos va a tener como en reacción de pánico, ¿no? Entonces es muy importante hacer una rutina que nos permita organizar, ¿no? También es muy importante, si estamos viviendo el aislamiento con familia, tener espacios para estar con uno mismo. Si tienen un espacio para estar con uno mismo en un cuarto, ¿qué quiere decir?
meditar, leer, no escuchar noticias, oír la música que nos guste. ¿Por qué? Porque justo este tiempo es muy importante la conexión interior, que es reconocer qué me está pasando adentro, tengo miedo, me duele el estómago, este, tengo ganas de irme a tomar una copa, ya quiero ir. Todas esas reacciones, antes de verlos o enojarnos con los demás, hay que ver qué nos está pasando a nosotros. Entonces, la conexión interior es muy importante. Entonces, yo les recomiendo que aunque sea 15, 20 minutos, ustedes estén en silencio consigo mismo, porque hay un dicho budista que me gusta mucho, de decir que la mejor compañía para nosotros somos nosotros mismos. Y si nosotros no somos unos buenos compañeros con nosotros mismos, no vamos a poder ser compañeros con otros, ni cuidar a otros. Entonces, eso es importante, estar consigo mismo, reconocer los miedos que están, las tensiones que están, para poder conocer las emociones, reflexionar. Y también otra idea budista que me gusta mucho es vivir en el momento presente. O sea, el pasado ya pasó y el futuro todavía no llega. Es bien difícil, pero es estar en el momento presente. También lo dicen los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Solo por hoy voy a tener una buena actitud, solo por hoy voy a ayudar, solo por hoy, si estoy enojada, me voy a ir a estar sola conmigo misma, voy a reconocer mis emociones solo por hoy, porque el solo por hoy nos permite renovar ese compromiso todos los días, ¿no? Y que nos va a ayudar a la mejor adaptación, porque por un lado sabemos que son, por lo que han pasado otros países, alrededor de 3 meses en que empieza el contagio número 1 en la ciudad que estemos, a que baja la curva y se puede empezar a ver inmunidad en la población y empezar a volver a salir. Pero varía de cada ciudad y cada país estén manejando la contingencia. Entonces, en un sentido también esto permite la adaptación, saber que esto no es para siempre, que es un tiempo, y saber que esto va a terminar. Entonces, el ver un fin que no sabemos el día preciso, ni la manera en cómo vamos a terminar, pero también ayuda. Y otra cosa que creo que es bien, son dos cosas importantes que tenemos que hacer, que es responsabilizarnos cada quien de lo que nos toca hacer, como poníamos en la diapositiva de que quién quiero ser en el COVID-19, alguien que agrede, que priva su individualismo, la idea de sálvese quien puede, yo voy a acumular comida, yo solo para mí, o vamos a ayudar a la familia, a los alumnos si somos maestros, a las personas vulnerables. O sea, la idea de que en esta crisis mundial, y recalco que ahora sí es mundial, si no colaboramos entre los países con los medicamentos, con los insumos médicos, con la posible vacuna, con lo que sea, y nosotros a nuestro nivel micro, si no colaboramos, ayudando al quehacer doméstico o teniendo una buena actitud o ayudando al más desvalido, pues el resultado va a ser peor, ¿no? Porque en un momento estamos fuertes, podemos estar sanos, a lo mejor unos muy jóvenes que piensan que no, eso no les va a suceder a ellos, pero en otro momento podemos estar enfermos. Si no tenemos una actitud de colaboración, pues no vamos a dar un buen resultado ni como familia, ni como persona, ni como comunidad, ni como individuo, ¿no? Maribel, yo creo que ahorita estamos podemos usar el ejemplo exacto de cuando nos subimos a un avión y lo hemos platicado antes. Cuando se sube uno a un avión, que lo primero que le dicen es, cuando le están dando a uno las instrucciones de seguridad, es que tiene uno que ponerse la mascarilla, en caso de una emergencia hay que ponerse la mascarilla primero uno, porque tendemos le voy a poner primero la mascarilla a mi hijo, o le voy a ayudar a mi esposo, y perdemos tiempo precioso donde nosotros podemos salvarnos para poder salvar a los demás. Entonces yo pienso que este es un ejemplo perfecto para estas ocasiones, porque ahorita las mamás, los papás, estamos preocupados por los niños, estamos preocupados por nuestros esposos que salen a trabajar, nuestras esposas, y nos estamos olvidando de nosotros. Y cuando hablabas tú hace rato de es un momento para darnos un momento para estar solos, para checar también, preguntarnos a nosotros mismos cómo nos sentimos. Al principio de la entrevista también hablabas de diferentes Sí. maneras en que nosotros externamos
cuando estamos teniendo algún trastorno mental. Y hablar esos términos a veces nos asusta: salud mental, trastorno mental, una simple ansiedad, una preocupación fuera de contexto. Ya estamos hablando de que está afectando un poco, está trastornando un poco nuestra salud mental. Entonces, para que la gente no se asuste, todos podemos estar atravesando en estos momentos, o muchos podemos estar atravesando. Hay una diferencia en cuestión de resiliencia, Maribel, y en cuestión de cómo cada quien la experiencia que decías tú, a lo mejor desde nuestra niñez, que hemos aprendido que, no sé, tal vez como ejemplo, muchos de nosotros a lo mejor desde chiquitos hemos pasado por muchas crisis, tanto en nuestras casas, en nuestros países, hacemos o aprendemos a lidiar con esas crisis, pero a veces nuestras Sí. parejas, a veces nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres no tienen esa resiliencia, o no lo hacen. Y a veces entre nosotros mismos, Maribel, es muy difícil entendernos. Lo he platicado con algunas amistades que yo tengo, de que yo ya que he pasado por depresiones medianas, y hay mucho, un rango grande en cuestión de Ajá. depresiones. Yo ya más o menos sé cuando estoy empezando a sentir un desgano, o falta de interés en cosas, o falta de concentración. No necesariamente estirarnos a la cama y decir, no quiero hacer nada, me siento triste, pero por lo mismo que no manifestamos todos esos síntomas igual, a veces nuestros familiares es de que, ay, no, échale ganas. Cómo podemos Ajá. educarnos y aprender a escucharnos más entre nosotros mismos para ayudarnos unos a otros? Porque a veces ese tipo de comentarios no te ayuda, Maribel, cuando te dicen, ay, pues es que nada más échale ganas, mira, yo me ocupo, yo tengo cosas que hacer. O sea, no es que lo que uno hace le funcione al otro. Tú decías claramente hace rato, pregúntate a ti en particular qué te ha ayudado en el pasado, ¿verdad? Claro, es que yo creo que estás diciendo un punto importante. O sea, en este momento quizá todos tenemos momentos tristes o momentos de ansiedad o momentos de apatía o momentos de que no quiero o de mucho enojo de con el gobierno o con quien no está apoyando o con los vecinos porque ves que no están respetando el confinamiento algunos, con quien sea. Pero lo importante aquí es reconocer de eh, sí, tengo miedo de enfermarme y que otros no hagan lo que corresponde, pero yo creo que lo primero que hay que decir es, si yo tengo miedo y me siento triste, incluso puedo caer en una depresión, ¿cómo me ha ido en otros momentos en donde he perdido un familiar o he estado deprimida porque perdí el trabajo o porque en el caso de ustedes como inmigrantes, por qué alguien fue deportado o por qué alguien vivió al principio de la adaptación cosas difíciles? Entonces, ¿qué les ha ayudado a ustedes? Y yo creo que esa es la primera pregunta antes de que hacérselo a un especialista, es reconocer qué les ha ayudado. A veces había otra pregunta que me habías hecho, que cómo respondían los latinos. Pues yo no sé si los latinos, pero tenemos una idea a veces de negación, ¿no? Algunas personas eh, por ejemplo, aquí en México hay gente que está respetando el confinamiento, sobre todo en la Ciudad de México, que es mi referencia más inmediata, pero otras que dicen que se fueron al mercado de mariscos el viernes y dijeron es la cuaresma y es la tradición y no está pasando nada y los que están en la casa son unos flojos y y yo no he visto los muertos. Y entonces es una reacción que nos puede dar mucho enojo, pero que la tenemos quizá todos a veces porque es como para protegernos, es decir, a ver, ya salí, no me morí, no caí como pajarito aplastado, porque no está en el aire el virus. No, pero en esos momentos en donde no respetamos la sana distancia, no nos lavamos las manos, agarramos lo que agarraron otras personas, pues sí nos podemos infectar. Entonces no estamos respetando porque hay una idea de que no existe, que no es cierto, que, o sea, además no podemos ver el virus hasta que la gente lo ve. Otro es que no conoce a nadie personalmente que se haya muerto, porque piensan que las noticias también dicen mentiras, y muchas veces sí, pueden ser fake news, pero otras que es un invento de los medios, que es un complot de los políticos, que es para que no trabajen, en fin. Pero son reacciones, algunas de negación, que nos ayudan a sobrevivir para no tener tanto miedo, y otras de omnipotencia, ¿no? Como algunos jóvenes que dicen, yo estoy joven y no me va a pasar nada, nada más le va a pasar a los viejitos. Sí, nada más que los jóvenes pueden infectar a los grandes y también hay jóvenes que han muerto, ¿no? Porque tienen alguna predisposición o a veces
no llegan a tiempo a que se les atienda por la negación y la omnipotencia, ¿no? Yo creo que esta, Eh, yo creo que esta Ajá. época, Maribel, también puede ser una oportunidad para nosotros ampliar nuestras mentes también, porque como bien lo dices, estamos todos confundidos y a veces nada más estamos pensando en nosotros. Por ejemplo, para mí sería muy fácil juzgar a las personas que salen de su casa. ¿Por qué? Porque yo tengo ahorita la oportunidad de trabajar y hacer mis cosas desde casa, pero no todos tenemos la misma oportunidad. Entonces, el abrir un poco nuestra mente y el decir, ok, a veces lanzamos cosas que en las redes sociales y como bien lo dices, a veces no es tan sano estar todo el tiempo pegado a las redes sociales o a la televisión, porque si hay opiniones diferentes, que ahorita todo mundo tenemos diferentes experiencias y diferentes opiniones, pues a veces nos puede afectar, ¿no? También hay que tener un tipo, no sé cómo llamarlo, de termómetro, de ver cómo me siento hoy. Como dices tú, al momento de decir, ok, solo por hoy, ¿cómo me siento hoy? ¿Me siento optimista? Bueno, hoy sí aguanto el informarme. O saben que hoy no, de plano no siento ganas, ¿para qué me martirizo Hoy más? no, porque Ujú. hoy Sí. sí, porque a veces lo que dices de juzgar a los otros, yo creo que tenemos que, más en México se ve, no sé, también ustedes me pueden dar algún ejemplo, pero tenemos una sociedad con muchas desigualdades. Entonces, por ejemplo, la gente que trabajamos en escuelas, en institutos, que trabajan en el gobierno o trabajan en una empresa, tiene la posibilidad de aislarse, pero hay gente que vive al día. Aquí tenemos mucha economía informal, muchos vendedores ambulantes, mucho trabajo doméstico, que si dejan de trabajar, no comen. Y entonces no tienen la opción de dejar de trabajar. Y esas personas, pues algunas se están cuidando y van a trabajar, algunas se están cuidando lo más que pueden. Y hay gente, pero yo no hablo de esas porque esas, yo digo, no tienen de otra más que salir a trabajar y tienen otras condiciones desafortunadamente y no a todos los gobiernos les ayuda. Ahora se está promoviendo alguna ayuda para ese tipo de gente, los taxistas, los Ubers, los que tienen una pequeña miscelánea, los vendedores ambulantes, pero hay personas que no pueden dejar de trabajar o el patrón no está dejando salir. Por ejemplo, en Italia parece que la crisis en Bérgamo y todo el norte de Italia fue que varias de las industrias no pararon porque no querían que afectara la economía. Y bueno, ese es otro tema social que algunos están muy preocupados por la salud y otros por la economía, ¿no? De Así qué va a es. pasar o si pierden el empleo. Pero lo que quiero decir, sobre todo nosotros al juzgar y decir, esos, por su culpa o por ellos nos vamos a infectar, bueno, no todos tenemos las mismas condiciones y en todo caso hay que exhortar a la gente que sí se puede aislar y que no lo quiere hacer porque se fue a una fiesta, porque dice que no va a pasar nada o porque es mentira, y no a la gente que finalmente está viviendo al día, ¿no? Ujú. Y lo que tú estás diciendo también, ¿para qué estoy lista el día de hoy, no? Hoy yo sugiero mucho que en las noches ya no veamos noticias o que ya no veamos cosas estresantes, sino que vea desde dejar las pantallas, la computadora, el celular y hacer un juego de mesa con los niños, con los jóvenes, platicar, dibujar, tejer, cualquier cosa y irse a dormir instrumentos electrónicos que estamos muy acostumbrados. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a que la mente no esté tan estimulada y que en todo caso si podemos hacer una pequeña meditación, una pequeña relajación y luego dormirnos y leer sin pantallas, pues a lo mejor vamos a dormir mejor, porque ese es otro síntoma que estamos teniendo de tener muchas dificultad a dormir, ¿no? Entonces, es muy importante este equilibrio, ¿no? Porque por un lado tenemos que dormir, esa es una parte de la salud mental Ujú. indispensable, tenemos que dormir bien sin medicamentos, ¿no? Ujú. Tratar de sin medicamentos y cuidar nuestra salud si tenemos enfermedades preexistentes. Eso no sé, pero parece que sí existe en los latinos mucho la cuestión de la diabetes. En Ujú. México está muy fuerte la diabetes y la hipertensión y esa es una de las condiciones que está haciendo muy difícil el tratamiento para la gente que se contagia, ¿no? Con la diabetes y la hipertensión. Pues si tenemos diabetes y hipertensión, tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para para no excedernos en el azúcar o en el alcohol o esas cosas que hacen daño a la diabetes, porque entonces sí vamos a dificultar nuestro tratamiento. Y parece mentira, pero la salud mental tiene mucho que ver con estas enfermedades, porque
estás tranquila, no estás comiendo de más, no te da esa ansiedad de estar queriendo comer cosas dulces. Entonces el manejar tus niveles de estrés ayuda muchísimo para que puedas lograr tus metas de mantenerte saludable y mantener tu azúcar en un nivel uh, bueno para tu cuerpo, porque hace rato hablabas de que el virus es invisible y para nosotros los seres humanos es muy factible lo que es ver para creer. Desde que estamos chiquitos Ajá, nos podemos caer y cortar y no lloramos hasta que no vemos la sangre. Entonces para sí, nosotros es eh, ver el sarampión, por ejemplo, si ves a alguien con sarampión, híjole, no me acerco. Si ves a alguien, varicela sí, o incluso a veces la viruela, todo. gripa, si no hay Es, síntomas, si no hay nada, pues no, ni cuenta te das si no te preocupas. Ahora, la salud mental es muy parecido a lo que dices del virus. El virus no se ve, sí, entonces sentimos que no nos afecta. La salud mental, ah, siendo el cerebro un órgano tan importante en nuestro cuerpo, le ponemos muy poquita atención. ¿Por qué es importante cuidar nuestra salud mental, Maribel? porque tenemos que tener un equilibrio, así como yo creo que estás diciendo de que tenemos que tener, si tenemos diabetes o aunque no tengamos diabetes, tener la glucosa en un número importante o no tener anemia, por ejemplo, si no nos estamos alimentando bien, también es importante tener un equilibrio mental. ¿Qué quiere decir? Que es que si tengo miedo, tenga un miedo que no me paralice, que no me bloquee, que no me haga golpear a otros, como ha sucedido desafortunadamente por miedo, porque esa es una reacción de miedo agresivo. Cuando han agredido a enfermeras o a médicos que van en el transporte público, porque piensan que los van a contagiar, ¿no? O les han arrojado cloro en Guadalajara y en otros lados, y cuando deberíamos estar súper agradecidos con todo el personal médico y de enfermeras que están ayudando en esta emergencia, ¿no? Pero es una cosa de, O en el caso de de la que no, discriminación, el atacar es como, a los asiáticos porque pensamos que ellos traen el virus, o cuando nos atacan a nosotros los latinos, es un miedo que ellos sienten incontrolable, ¿no? claro, porque es un miedo racista, xenófobo que está ahí. Por ejemplo, lo vimos, y ustedes lo vieron después del 11 de septiembre con las Torres Gemelas, todo lo que hubiera, oliera o pareciera árabe o musulmán, pues hubo mucho ataque a esas personas y a las mezquitas a los negros en un momento, y ahora pues muy irracionalmente, pues hay, por ejemplo, decía un señor que tiene un restaurante chino en el centro de la ciudad, que cerró porque dice él que hace años que no va a China, pero que mucha gente le estaba diciendo que les podía contagiar algo. Mm, Entonces, bueno, son cosas irracionales del miedo. Ese es el miedo que no ayuda. ujú. El miedo que ayuda es decir, pues sí me cambiar. Entonces, como dicen que se tienen que quieras, como la de Selena, digo, pensando en los latinos, se me vi a varios cantando la canción de Selena de Como la Flor, 20 segundos hasta no me acuerdo qué frase, Ok. que es lavarse las manos muy bien y hasta el día de las muñecas, cantando como queramos, pero lavar muchas veces pero sabiendo que eso es una protección, ¿no? Te- Cuidando de no cometer excesos, y el miedo, en vez de proyectarlo y decir, este tiene la culpa porque es asiático o porque salió a trabajar, pues decir, es un miedo porque todos nos podemos contagiar. Yo he oído a muchos de los infectólogos más famosos del mundo, o el doctor Gatel que está llevando la campaña en México, o el de ustedes de Estados Unidos, que ha hecho las campañas del SIDA, del Zika, del ébola, pues, que son unas eminencias y que finalmente no, a veces les dicen, los atacan porque no les creen, que si no sé cuántas cosas, este, han tenido que enfrentar cosas que no conocíamos, ¿no? Como fue en el momento el SIDA, ¿no? Cuando rechazaban a los homosexuales porque pensaban que solo con tocarlos se iba a pegar, y no es cierto. Ahora sí tocando con la mano o besando o tocando la superficie se puede contagiar. Y los médicos no saben, a pesar de ser unas eminencias, todavía no hay una vacuna, todavía no hay una cura. Lo que están diciendo son medidas de preventivas. regulación, que es preventivas, que es aislarnos para que el contagio no sea mayor, para que no saturar los hospitales, para que se
uno De del tiempo, repente te me vas un otro poquito del la otro, señal. no que nos Ok. enfrentamos. Ok. Pero entonces lo que decíamos con respecto al equilibrio mental es que uno es cuidarse a sí mismo, como decías, física y mentalmente, que quiere decir reconocer mis sentimientos, mis emociones, y si están descontroladas, pues entonces reconocer que estoy muy enojada y no puedo hablar, o tengo mucho miedo y quiero matar a alguien, por decirlo, quiero ahorcar a alguien, le quiero pegar a alguien, pues entonces mejor me retiro y cuento hasta 10 o hasta 1000 y pongo la música que me gusta y cuando esté más calmada puedo hablar de lo que me pasó. Enfrentar. Y, y entonces otra cosa es ayudar a las vulnerables. Somos un modelo para los niños, para los ancianos, para la gente que depende de nosotros, nuestros alumnos, nuestros radioescuchas. Y entonces, si nosotros mantenemos hasta donde podamos la calma, sin sacrificios y sin decir no está pasando nada, sino actuar realistamente, pues vamos a decir, vamos a colaborar y vamos a hablar de lo que nos está pasando a todos, ¿no? Maribel, aquí en Estados Unidos muchos latinos no creemos en las terapias, tal vez porque nunca hemos asistido a una, o tal vez porque tenemos miedo que nos digan que estamos locos, o algo muy común que he escuchado, porque la persona con la que a lo mejor alguna vez tuve una experiencia en una terapia no tenía los conocimientos de mi cultura y me hizo sentir peor. Ajá, Entonces, estamos hablando de una diferencia cultural, que ese era el propósito de sí, la conferencia que hicimos el año pasado, sí, empezar a hablar más sobre este tema y que hubiera más personas preparadas, competentes culturalmente, que entendieran que venimos de otro país o que hemos pasado por experiencias que mucha gente no ha vivido, muchas terapeutas no han vivido. Te lo digo porque yo llegué a tener terapias aquí, después también llegué a tener terapias en México. Por ejemplo, en México, muy buena terapeuta con la que iba, pero yo sentía que llegaba un punto donde yo ya no avanzaba porque me decía, no, es que tú tienes que entender que eres mexicana y que ya no puedes extrañar aquel otro país. Entonces, yo entiendo que esa persona a lo mejor no tenía la experiencia de haber salido, de haber vivido fuera de México, entonces para ella era claro. difícil comprenderme y eso a mí no me ayudaba, te digo, fue muy diferente, a lo mejor tú no tienes la experiencia de haber vivido fuera, no sé, no conozco tu experiencia, pero sí tienes la experiencia de estar estudiando y trabajando con más personas que pasamos por esto. Entonces, aquí mi pregunta sería, o tal vez me gustaría que nos platicaras un poquito, y hablaba hace rato de los términos que aquí en Estados Unidos no se conocen, y me gustaría que nuestra gente que nos está escuchando aprendan un poquito lo que es el síndrome de Ulises. ¿Nos De podrías Ulises. explicar? Ujú. Sí, bueno, lo primero que te quisiera decir es que todos somos migrantes. Yo creo que en un sentido, cada quien puede hablar de su experiencia, pero yo nací en Guerrero y me vine muy pequeña a la Ciudad de México con toda mi familia y la experiencia de emigrar en mi familia ha sido muy importante y quizá eso me sensibilizó, ¿no? Porque por la cuestión de venir de lo rural a la ciudad, aunque yo soy la hija menor y mis hermanos mayores tuvieron más efectos de la nostalgia y de los amigos y de extrañar muchas cosas, pues yo también mantengo una cultura de lugar donde nací y de mi familia. Pero el tema para meter, entonces tenemos experiencias y tenemos otros tipos de migración que quizá hay que conectarnos, ¿no? Todos tenemos una migración de ser niño a adolescente, de ser joven a ser adulto, de ser soltero a ser casado o de estar casado a divorciarme o a ser viudo. Hay diferentes transiciones que las podemos llamar también una migración. O sea, migramos de territorio, migramos de país, pero también migramos de situaciones. Esas no son experiencias que nos pueden ayudar. Pero el síndrome de Ulises es un término que ha usado un psicólogo español que ha trabajado mucho con este tema, porque él dice que los efectos de la migración implica muchas pérdidas, como decimos, pero que se parecen a veces a esa idea mítica de Odiseo que viajó en barco y que llegó a un lugar en donde no era su país y que se pasaba en una roca llorando y añorando el lugar de donde venía y que quizá era mal visto, quizá por esa actitud, además de que era varón, me imagino, ¿no? Pero así nos pasa a la gente cuando trabajamos con el inmigrante, que esta idea, nos pasan cosas con la migración que son la nostalgia,
la añoranza, la idealización de lo que vivimos, o la negación o la falta de adaptación a lo nuevo, y tenemos diferentes síntomas que pueden ser esta tristeza o problemas físicos como migrañas o dolor de estómago o ansiedad, y vamos al doctor y nos dicen que no tenemos nada. Entonces, es importante esto porque se ha estudiado como reacciones que tienen los migrantes por todo este proceso que viven con la migración, y que no siempre necesitamos un medicamento que nos alivie, sino justo trabajar el tema más desde lo terapéutico, desde hablar, desde reconocer la historia, desde reconocer los valores, los sueños y también las limitaciones, porque hay gente, hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, pienso en muchos migrantes que no tienen documentos y que quizá hoy están viviendo cosas con más ansiedad, porque me decía una persona que estoy viendo del Paso, Texas, que decía, estoy vendiendo comida y a mí sí me dejan vender comida porque eso está permitido, pero me da miedo que me agarre la migra y me deporte, ¿no? Entonces, claro que sí da miedo porque algunos migrantes los han deportado y no les han permitido ni despedirse de su familia. Ustedes tienen muchas experiencias que hemos hablado de esas, muy dolorosas, o que murió alguien de su familia y no pudieron venir al velorio, al entierro, como ahora nos va a suceder, ¿eh? Porque si es cuando esto se agrave, lo que dicen es que lo que ha pasado en otros países y va a pasar es que hay un funeral y un entierro express y no podemos hacer un funeral como nuestros rituales nos los indican. Y ya haremos un ritual después, ¿no? Tendremos otras formas que vamos a tener que hacer. Pero pensando en esto del síndrome de Ulises, pues es eso, reconocer que el proceso de la migración tiene efectos físicos y emocionales, y que si no los acomodamos en estos momentos que es una crisis mayor social y personal, quizás se nos pueden recrudecer, ¿no? Yo, Desde nada más la recriminación de por qué me vine a este país, o por qué no estoy con mi mamá, mi papá, con por qué no ayudé, o por qué me equivoqué, o qué sé yo, ¿no? Así es. Sí. Y otro tema importante dentro de esto es la necesidad de buscar ayuda, Maribel, en Ah, este caso. sí. ¿Por qué? Porque estos problemas que se pueden convertir en algo más fuerte mentalmente, se los podemos transmitir a nuestros hijos, que estamos hablando de segundas, terceras generaciones Sí, de mexicoamericanos, que muchas veces yo analizando después de leer libros como el libro que tú nos dejaste aquí o otros libros del trauma, vemos, por ejemplo, un alto nivel, un alto índice de jóvenes drogadictos, que ya estamos hablando de segunda, tercera generación, de jóvenes sí, alcohólicos, y que todo esto para nosotros es muy fácil culparlos y decir, bueno, pues es que estos jóvenes ya de segunda generación no entienden, pero que muchas veces vienen arrastrando desde los problemas de sus papás que no sanaron. sí, ese tema de, o sea, tenemos las diversas pérdidas, o sea, como los efectos de la migración, son la transmisión transgeneracional, las diferentes vidas, la repetición de patrones, y algunas son, muchos se refugian, por decirlo de alguna manera, en las adicciones. Sabemos que el alcoholismo en nuestra población latina es muy grande, y bueno, cada vez, tanto en Estados Unidos como en México, hay otras consumo de drogas. ¿Y qué pasa con el consumo de alcohol y drogas? Pues lo que queremos es anestesiar las emociones, no hablamos, o hablamos porque es cuando podemos hablar de lo que nos duele, ¿no? O agredimos a quien no nos atrevemos a enfrentar, pero quizá es una parte de una dificultad personal de no manejar la frustración, la ansiedad, y se va convirtiendo en un tema adictivo, pero también en no conocer la historia de los padres y los abuelos y de qué venimos arrastrando a veces, ¿no? Si no lo conocemos. Entonces es muy importante eso, ¿no? Y pedir ayuda es algo que nos cuesta trabajo a todos, pero más a los varones. A los varones les cuesta mucho trabajo decir, estoy triste o necesito ayuda o estoy descontrolado. Generalmente la familia quien le dice, ¿no? O los amigos, estás tomando de más o te estás poniendo agresivo o te estás pasando de vivo, o si hay violencia familiar, bueno, pues ahí en Estados Unidos está más claro que llaman a la policía y se lo llevan, Uh -huh. pero aquí en México eso no sucede tan fácil, aunque ya está más consciente esta situación. Entonces, una cuestión es pedir ayuda, que puede ser pues, reconocer que tenemos un problema. Ese es el primer paso para enfrentar una crisis, ¿no? Decir, no puedo con esto.
O sea, no puedo con esto y necesito ayuda, necesito hablar, necesito expresar y que me Y estamos orienten. hablando de una gama de sentimientos, Maribel. No puedo con este miedo, no puedo con este dolor en mi pecho, no puedo Ajá, con este coraje que siento. O sea, es identificar, como dices tú, los sentimientos que sentimos y si es algo que está saliéndose de nuestras manos, de nuestro control, que nos está haciendo nuestra vida más pesada, ¿no? El hecho de no concentrarnos en las cosas que hacemos normalmente. A veces ajá, decimos, ya me estoy volviendo vieja, ya me está dando Alzheimer, pero muchas veces pueden estar relacionados con algo que podemos mejorar nuestra calidad de vida, el ver la vida un poco más llevadera, ¿no? claro. Tiene que ver eso, por eso decimos que las crisis tienen que ver con cómo, o sea, estamos ahorita, nos cayó una crisis sin pensarlo, sin haberla pronosticado nadie, los grandes eh, astrólogos y todo. Yo digo, a ver, ¿quién me dice que alguien pronosticó que este año iba a ser tan difícil todo el mundo? Y creo que no he encontrado nada, pero nos llegó y tenemos que enfrentarla con los recursos que tenemos, que es nuestra familia, nosotros mismos, nuestra profesión, lo que decía, ¿no? Pedir ayuda cuando ya no podemos, estar consigo mismo, expresar. Una cosa que yo recomiendo es escribir. Si no puedo hablar, escribir nuestras emociones y cuando pueda las hablo. Y proponer soluciones para el momento, para el aquí y el ahora. Por ejemplo, yo digo que una cosa muy importante ahora, los que viven en familia, el aislamiento es la negociación familiar de los tiempos, de los aparatos, de la comida, del trabajo, o con el equipo de trabajo, o sea, con la pareja o con la familia o en el equipo de trabajo, porque otro asunto es cuando vivimos solos, ¿no? Ahí lo que nos está pasando, muy bueno, lo que le está pasando a mucha gente que vive sola es querer conectarse y querer salir, querer huir, o a veces tomar, sobre todo, ¿no? Aquí está pasando mucho la cuestión de Se me está yendo un poquito tu se audio. deba, ¿no? Ok, ya Y pienso regresaste. mucho que tenemos que tener distancia física, pero conexión emocional, Ujú. porque eso nos va a ayudar mucho en este proceso. Y lo de pedir ayuda, por supuesto, ahorita hay muchas líneas, yo supongo que en Estados Unidos también, pero nosotros en el ILEF estamos haciendo ayuda ante la contingencia, en el gobierno, en Locatel, en muchos lugares, ¿no? Pero ustedes podrás tú compartir Se me está yendo, no sé por qué tu conexión. emocionalmente, porque, Voy a y, aprovechar. y, ¿Me escuchas, y Maribel? otra cosa que yo también Ok. Se me está yendo un poco tu un conexión y tema que es tu la audio. visión de futuro. Ya. Sí, ¿me escuchas? Yo sí te escucho. Ok. Se me estaba yendo un poquito tu voz y no te estábamos escuchando claramente, pero disculpa por la interrupción, puedes seguir. Sí, que yo digo que un tema importante en estos momentos es tener una visión de futuro. Eso le ayudó, dice Víctor Frank, que salió vivo del Holocausto, que esa es una de las cosas que le ayudó a pensar qué iba a hacer cuando terminara los campos de concentración, ¿no? No sabía si iba a salir vivo, pero una cuestión de la visión de futuro. O sea, y yo digo, la pandemia tiene un término en cada ciudad y en cada país y mundialmente cuando se encuentra la vacuna, ¿no? Como ha sucedido con otras pandemias. Tenemos que utilizar nuestros recursos o emocionales en crisis pasadas, como decíamos, cada quien la esperanza, la fe en su creencia religiosa, la calma, la buena actitud, la colaboración y también aprender, proponernos una pequeña meta para aprender. Yo estoy saturada, no sé si a ustedes les llegan, que si quieres aprender un idioma, que si quieres aprender tal cosa, que si quieres aprender a pintar, a cocinar, yo digo, pues con que diga, a ver, a mí qué me hace falta más aprender en estos momentos. Pues a lo mejor yo lo digo sinceramente, me hace falta más aprender de la tecnología para usarla mejor en esta vía remota, pues a lo mejor me voy a proponer aprender todo lo que pueda para que en este y en otro momento lo podamos hacer con los migrantes, que también eso ha sido un recurso invaluable. Uh -huh. Yo ahora me siento muy tranquila trabajando en vía porque lo hice durante 8 años con ustedes, ¿no? Sí. Con los migrantes. Y ahora no me ha resultado tan
difícil y a otros terapeutas sí, eso es un recurso anterior, ¿no? Sí, Pero experiencia. alguien podría decir, pues a mí me falta meditar para calmarme, me hace falta, ¿cómo se llama? Hacer yoga o a lo mejor hacer ejercicio porque estoy muy pasado de peso y aunque sea moverme, o aprender un guiso que quería aprender, algo, no hacer el gran proyecto, pero sí hacer algo para aprender Pequeñitas cosas. nuevo. Y yo creo que lo que yo diría como tener esperanza y optimismo razonado. O sea, ¿qué quiere decir? No es, no va a pasar nada, ni tampoco se va a acabar el mundo. Yo creo que ¿Me otro, escucharon? sí, sí, te escuchamos. Yo creo que otro Ah, punto también ahí es si nos estamos cachando a nosotros mismos pensando solamente negativo, negativo, yo creo que también ahí es una manera de pedir ayuda, ¿no? Sí, aunque sea con familiares, es decir, oye, sí, ayúdame a ver esto de otra manera, ayúdame a ver la situación. Algo que me encanta, Maribel, que ustedes, es el nombre que ustedes le ponen al proceso terapéutico con nosotros los migrantes, porque ustedes le hablan un acompañamiento. Y yo creo que muchas veces eso es lo que necesitamos, como bien ajá, dices tú. Hay días que nosotros los migrantes amanecemos felices porque decimos, tenemos una mejor calidad de vida que nuestros países, mis hijos tienen una vida mejor de la que yo tuve y estoy agradecida con Dios y eso me basta. Al día siguiente, como bien dices tú, extrañamos a nuestros familiares, extrañamos la comida, nos sentimos nostálgicos, entonces es un sube y baja de emociones que a veces si vamos a un médico no lo va a catalogar como una depresión o como un problema que nos no, está afectando mentalmente. Entonces, el empezarnos a conocer a nosotros mismos y el saber cuando necesitamos pedir ayuda y necesitar ese acompañamiento, que desafortunadamente, como te digo, aquí en Estados Unidos no tenemos muchísima información o apoyo a eso, pero voy a compartir con nuestra gente los teléfonos, la página de internet del ILEF. ¿Nos puedes decir un poquito qué es el ILEF y ajá, cómo ayuda a los migrantes? Hace rato decías sí, que estás hablando con alguien en El Paso, Texas. ¿Cómo gente que a lo mejor nos está escuchando en estos momentos podría ayudarse o podría buscar ayuda por medio de ustedes? Por lo menos para salir de algún bache y luego empezar a buscar otro tipo de ayuda más local, no sé. sí, nosotros somos un instituto que tiene 35 años y tiene una parte educativa que son maestría y diplomados, pero tenemos un fuerte trabajo desde hace 35 años en una clínica a la comunidad, que es atender las diferentes situaciones familiares y de pareja de las personas y a nivel individual. Y como que nos hemos especializado en temas, ¿no? Hay la clínica de violencia o la clínica de niños en procesos de justicia y el equipo que nosotros trabajamos, además de que yo coordino la clínica de atención a la comunidad, coordino el equipo que se llama Shimbal con X, que quiere decir camina en la lengua maya, que es acompañar a migrantes que han padecido por situaciones de diferente tipo, una migración difícil o están pasando procesos difíciles en la migración. Y entonces hemos hecho un proyecto de ayudar a personas con financiamientos pequeños o con proyectos acotados, de tener 12 sesiones de acompañamiento psicológico y emocional para identificar su historia, para identificar los recursos y para encaminar las cosas que ustedes pueden hacer en sus comunidades. Entonces, el ILEF es el instituto donde estamos y Shimbal es el programa de migración. Y yo soy Maribel Nájera Valencia y les van a dar aquí por el programa de Venus nuestros correos y la posibilidad de conectarnos. Entonces, pues estamos abiertos a ayudar en esta contingencia. Yo no podría sola, o sea, somos un gran equipo de terapeutas en el ILEF, el equipo de Shimbal es más chico, pero ahorita estamos trabajando mucho con vía remota, eh, cada quien con sus pacientes, pero especialmente con gente que está haciendo, que donando horas pues por la contingencia, ¿no? Entonces, pues búsquenos y vemos cómo los podemos ayudar. Ay, Maribel, pues muchísimas gracias. Sé que a nuestra familia le hace falta escuchar también cosas positivas, porque para mí esta conversación del día de hoy es positiva, el hacernos entender
que nosotros somos importantes para nosotros mismos y para los demás, Sí, y que tenemos que empezar a cuidarnos nosotros mismos y nos importa el bienestar también de nuestros hijos, que sí es importante que nos preocupemos por los demás, pero como bien lo dijiste tú, es más importante o es primero, lo primordial es poder ser acompañantes de nosotros mismos. Si yo me caigo gorda, si yo no me soporto, si yo misma me estoy saboteando diciendo cómo me amanezco y me veo al espejo y estás gorda, pues yo creo que eso no va a ayudar si yo no me caigo bien a caerles bien a los demás, ¿no? Entonces vamos a empezar a querernos, vamos a empezar a buscar ayuda si la necesitamos, y si no, ya para terminar esta entrevista, Maribel, ¿cómo podemos, vamos a suponer que yo estoy optimista, estoy cuidándome a mí misma, ¿cómo puedo ayudar yo a mis seres queridos? bueno, yo creo que lo del COVID, lo que les mandé la foto del COVID, de quién quiero ser en el COVID, es pasar por los momentos de miedo y de ansiedad y de cosas individualistas que no son positivas, a tener un espíritu más colaborativo, de ayudar al que más lo necesita, que puede ser un niño, contándole un cuento, hablándole de lo que es el virus. Hay cuentos hay muchos materiales que hemos compartido, por eso pueden ver la página del ILEF, cuentos para niños, el miedo, el monstruo de colores que habla de las emociones, o el cuento del coronavirus, o otras cosas de diferentes cuentos que podemos hablar y dibujar y poder decir, que puedan simbolizar los niños lo que estamos viviendo, ¿no? También a los ancianos, decir que los estamos cuidando, que estar adentro, es que eso es algo que oigo mucho, de estamos encarcelados, estamos encerrados, estamos atrapados. No, estamos cuidándonos y cuidando a los demás al estar en la distancia física, ¿no? La distancia social. Entonces yo creo que también hay que cambiar esos términos, ¿no? De estoy encarcelado o estar amarrado, ¿no? Estamos cuidándonos, eso es lo más importante. Y y decir, oye, de primero, yo estoy muy enojado, entonces me voy, pero si yo veo al otro, decirle, oye, creo que no es el momento de hablar porque estás muy enojado. O en otro momento decirle, oye, anoche te tomaste toda la botella de tequila o de lo que tomen y creo que no es lo adecuado, ¿no? Ujú. O te pasaste desvelado toda la noche viendo videos o lo que sea, que son cosas en donde ya se pierde el equilibrio justo, ¿no? O sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir teniendo cierta rutina, por supuesto, conectarnos con las cosas que nos gusten, como una comida rica, como una buena conversación con un amigo, como un juego de mesa, como reírnos. El humor es muy importante, ¿no? El humor, eh, en México somos especialistas los latinos para los chistes y los memes y nos tenemos que reír porque si no, si estamos solamente tristes y enojados y con miedo, pues nos va a hacer daño, ¿no? Y Así es. también a veces la gente tiene muchos síntomas físicos por miedo, ¿no? Me duele el estómago, ya se me está cerrando la garganta, tengo palpitaciones, y no es el coronavirus, es una crisis de pánico, ¿no? Pues, Es un ataque de pánico. Entonces yo creo que eso podemos ser, contenernos, ayudarnos y contener a los otros, ¿no? En así la es. medida de lo posible. Pues voy a enviar saludos, que estuvo tan buena la conversación que no tomé una pausa, pero tenemos a Ay, Guadalupe sí, Tello, dice buenísimo tema. Claudia de Jesús Tocaya dice buenísimo el tema, esto es una crisis y hay que ser conscientes de esto. También Claudia nos dice muchas veces tendemos a la polaridad y al juicio equivocado, hay que aceptar la realidad de cada uno. Y sí. bueno, saludos a Alex Morales hasta Torreón, Coahuila, y a nuestra amiga Norma Rodríguez, que también ojalá pronto puedan estar aquí con nosotros otra vez, y esperemos que más gente los acompañe. Digo, el año pasado fue una conferencia primero en inglés, primeramente para los profesionistas, y luego hicimos algo comunitario pequeño, y esperamos que esto siga creciendo y que pronto puedan estar acá con nosotros, Maribel. Estaremos pasando aquí los datos. Yo le pido a la gente, los invito a que vayan a la página del ILEF, porque como nos cuenta Maribel, hay libros incluso para los niños infantiles en el tema de cuidar nuestra salud mental. Y bueno, Maribel es la directora de Chimbal, Maribel, si no me equivoco. Sí, soy la coordinadora del grupo Shimbal y la directora de la clínica de Del, atención a la comunidad en el ILEF.
Así que bueno, estaremos pasando aquí el correo electrónico de Maribel. Ahorita está Norma por ahí también. Ella es otra psicóloga del equipo que está escuchándonos. Un saludote y un abrazo, mi Norma. Y bueno, pues aquí vamos a estar pasando toda la información. Muchísimas gracias, Maribel, por tu tiempo. Gracias por todo el trabajo que hacen. Yo no tendría nunca, no terminaría nunca de agradecerte porque a mí el acompañamiento que pasé contigo me ayudó muchísimo para continuar adelante sin tanto dolor y viviendo con entre tantas historias de inmigrantes tan dolorosas que me llegan casi a diario y que bueno, me han el acompañamiento que tuve contigo me ayudó mucho a canalizar, primero a resolver cosas que yo tenía en el pasado y luego a ir canalizando y a cuidarme a mí misma, ¿no? Entonces los invito a nuestra comunidad para que en estos momentos de crisis nos amemos, nos cuidemos y busquemos ayuda si es necesario. Muchas gracias, Maribel. Pues yo te mando un abrazo a ti, a tus hermanas, a toda tu mamá, a toda la gente que conocí, a Graciela, a mamá Eli, a todas las personas que fueron tan amables, a Graciela, que nos ayudaron la vez pasada, que las conocimos, que las tenemos en el corazón y que pues queremos volver a Kansas Sí. y que siempre cuando hablo de ti también, gracias por todas tus palabras de reconocimiento, pero yo y Norma y quien te conoce siempre hablamos que tu labor con los latinos y contigo mismo es invaluable y que eres una persona admirable por todo lo que has luchado y lo que has trascendido. Así que pues eres una persona muy importante en tu comunidad y pues qué mejor que colaborar contigo. Muchas gracias, Maribel. Gracias por tus palabras y gracias a toda nuestra gente que siempre nos está aquí que siempre está al pendiente aquí de Planeta Venus y seguimos en contacto, Maribel, y seguimos aquí también en Sí, Planeta Venus. Siempre están las puertas abiertas para ti, para todo tu equipo y bueno, pues por ahí yo creo que algunas personas se van a estar contactando contigo porque acá hay mucha necesidad de acompañamiento. bueno, pues un abrazo a la comunidad de Wichita y a quien nos haya escuchado de otros lugares en Estados Unidos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.